tardes. Este equipo va a presentar su protocolo de investigación titulado Análisis de la implementación de plataformas digitales dentro de las pymes ante la pandemia de COVID-19 en México. Los integrantes del equipo son Itzel Antunes, Karina Cisneros, Giselle Martínez y su presentadora Alondra Menes. El objetivo general de este protocolo de investigación es analizar las estrategias empleadas por las pymes para su adaptación dentro de las plataformas digitales durante el periodo de crisis que atravesó el mercado por la pandemia de COVID-19 en México. Nuestros objetivos específicos son definir el impacto de la pandemia de COVID-19 que ha tenido en las pymes en México, ante la creciente necesidad de continuar con sus servicios en línea. 2. Analizar el impacto que tuvo la presencia de las pymes dentro de los medios digitales, tomando en cuenta sus beneficios para su crecimiento y las características que le permiten adaptarse ante los cambios en el mercado. Y 3. Identificar y analizar los aspectos relevantes en casos de éxito en la transición de una plataforma digital en empresas durante el último año. A lo largo del tiempo se han presentado distintos retos de adaptación para las empresas. Es por ello que algunos autores han hablado sobre la adaptabilidad de las organizaciones dentro de su cambiante entorno. Algunos de ellos son Ashby Ross, Lawrence E. Lorch, Miller, March, Basadur y Gelade. Estos han expuesto sus ideas sobre la capacidad de adaptabilidad que necesitan las empresas para su crecimiento y permanencia en el mercado, considerando las características con las que debe de contar para tener un resultado óptimo en su reestructuración de procesos y estrategias. La sociedad siempre ha tenido una constante evolución tanto político, tecnológico y social. Esto para favorecer el desarrollo de las pymes al brindar mayores oportunidades. Sin embargo, en la actualidad aún existen pymes que no usan todos los recursos presentes en su entorno. El que una pyme implemente tecnología dentro de sus procesos ayuda a la optimización de tiempo y recursos. Esto quiere decir que una reestructuración le ayuda a realizar su adaptación de forma eficiente. Si bien podemos identificar algunos aspectos tanto a corto y largo plazo que significan que las empresas tienen que ser orilladas a un cambio, existen otros que no podemos prever. Tal fue como lo que sucedió a partir del año 2020, en el cual se desarrolló una pandemia a nivel mundial que cambió por completo la forma de trabajo de las pymes. A estas se les fue visto orilladas a buscar formas nuevas de trabajar para que pudieran continuar realizando su actividad económica. Esto les orilló e impulsó por completo a integrarse, en caso de no estarlo, al comercio digital, en el cual tuvieron que ver una reestructuración de estrategias y de procesos, además de proyectar los cambios. Como planteamiento del problema tenemos cuáles son las características y forma de actuar que necesita una pyme para adaptarse a los cambios repentinos dentro de su entorno, para lograr prevalecer dentro del mercado en un medio digital. Esto es debido a los retos previstos como lo son los tecnológicos y los imprevistos como lo son las pandemias. Para llevar a cabo esta investigación se desarrollaron 5 preguntas, las cuales nos van a servir de base para obtener la información necesaria para de esta manera poder desarrollar y llegar a nuestro objetivo. Como primera pregunta tenemos cuáles son las características de las pymes en México. Esto para tener un panorama general a lo que nos estamos dirigiendo. Como número 2, ¿qué aspectos modificaron principalmente la estructura de dichas empresas? Necesitamos ver cuáles son esas generalidades que provocaron la pandemia. Número 3, ¿cómo es la implementación de plataformas digitales en pymes? Una consecuencia de la pandemia COVID-19. Queremos saber si la implementación comenzó de manera principal a partir de la pandemia o es una implementación de plataformas que ya se tiene desde momentos previos. Número 4. ¿Qué decisiones tomaron los directivos de las pymes para prevalecer en el mercado? ¿Cuáles fueron esas distintas opciones que las pymes generaron para no parar sus actividades económicas y continuar con su servicio? Número 5. ¿Cómo influyeron las decisiones y acciones tomadas por autoridades gubernamentales en la adaptación de las pymes? ¿Cuál fue ese apoyo, modificación o limitación que se dio de manera gubernamental hacia las pymes a partir de toda esta modificación de estructuras
debido a la pandemia. Nuestro protocolo de investigación tiene las siguientes justificaciones. En primera instancia tenemos la justificación teórica. Esta es en base a que la investigación se realiza con el propósito de aportar información sobre la capacidad de adaptación de las pymes a plataformas digitales ante la existencia de pandemia COVID-19. Bueno, la implementación de las plataformas digitales van a servir como un instrumento de trabajo para las organizaciones mexicanas. Estos resultados podrán utilizarse para la gestión de nuevas estrategias, ya que se estará realizando modificaciones de procesos como capacitación y selección, trabajo diario, publicidad, etc. Esto ante la necesidad de adaptación por los cambios en el mercado. Como justificación práctica es debido a que nuestra investigación está realizada gracias a la existente necesidad de adaptación de la forma de trabajo tradicional a plataformas digitales dentro de las pymes en México. Esto está enfocado a la modificación de estrategias y procesos, a la implementación de métodos confiables y consistentes que van a direccionar a su cumplimiento de objetivos sin perder de vista su permanencia competitiva dentro del mercado. Y nuestra justificación metodológica está en base a que se van a gestionar y aplicar métodos de evaluación de procesos de digitalización organizacional dentro de las actividades de trabajo diario, selección, reclutamiento, capacidad, producción y comercialización. La utilización de métodos de investigación para identificar las características de oportunidades de las pymes en México, para ayudar a valorar la validez y confiabilidad de la estrategia organizacional que se implementa para su adaptación ante las nuevas demandas competitivas. Todo esto está enfocado a que se le permita analizar y poder proporcionar una herramienta e información confiable a las pymes para conocer su situación actual, cómo ha sido el cambio y la transición y en base a qué lo han realizado. Como bien se conoce, la pandemia en general ha sido una situación que ha afectado en todos los sentidos. Sin embargo, en México las pymes tienen el mayor peso tanto en ingreso económico como en la implementación de trabajo. Entonces, conocer las situaciones y las formas en las que esas han tenido que modificar sus actividades nos van a permitir conocer mejor cómo es que la situación actual en nuestro país se ha modificado de tal manera y cómo es que las pymes continúan intentando mantenerse en el mercado a pesar de la situación de crisis económica. Pasando a las limitaciones, tuvimos 3 tipos de limitaciones que tomamos en cuenta para la investigación, que fueron las limitaciones de tiempo, de espacio y de recursos. Pasando a la primera, que fue la limitación de tiempo, fue para un diagnóstico de la situación económica y social, resaltando el impacto que tuvo para las pymes dentro de la pandemia COVID-19 y el periodo fue de 2019 a 2021. También se tomó en cuenta la evaluación de la capacidad de adaptación de las pymes en relación con sus características organizacionales y la tasa de empresas declaradas en quiebra dentro de estos últimos 3 años. También se tomó en cuenta el análisis de las estrategias implementadas para las pymes en México y para su adaptación a plataformas digitales dentro del año del 2021. Después, en la limitación de espacio, hablamos de un análisis de adaptabilidad de las organizaciones a plataformas digitales y esta se realizará pues con las pymes que se encuentren dentro de todo el territorio nacional de México. Finalmente, la limitación de recursos abarca la información dependiendo del periodo y la plataforma en la que se consulte pues nuestra muestra y los bancos de datos de las empresas y algunas instituciones lamentablemente no se encuentran actualizados, entonces también pues es una limitación presente y también que pues no se encuentran con los equipos informáticos necesarios como computadoras, etcétera, que pues algunos de los integrantes no puedan reportar problemas de conexión también sería una limitante. Pasando a la habilidad de investigación, el proyecto reúne características al igual que condiciones técnicas y operativas que contribuyen al alcance del objetivo del trabajo. Siempre partimos del objetivo de la investigación para la metodología y pues los componentes dentro del contexto para un enfoque mixto de la adaptación organizacional de las pymes en México pues ante la pandemia COVID-19.
Esto entonces incluye un análisis y evaluación de la capacidad de adaptación que una organización posee para realizar sus funciones a través de las plataformas digitales, recolectando datos tanto cualitativos como cuantitativos que nos permitan la visualización de un panorama más completo. Se tomarán en cuenta entonces aspectos imprevistos como una pandemia, pero esto para los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales que las pymes se van a enfrentar, retos de adaptación, medidas sanitarias establecidas, también la adaptación de plataformas digitales como comentamos. Y todo esto en base a la recolección de datos políticos, económicos, sociales y culturales que afectaron y que potencializaron cambios drásticos en las organizaciones. Esto tanto en la situación actual como COVID-19 y posterior a esta se va a hacer la evaluación de la capacidad de adaptación. Una vez realizado este análisis, se espera que las organizaciones puedan identificar sus aspectos de mejora, tomar como punto de partida la experiencia de las empresas analizadas para lograr una adaptación eficiente, logrando así contribuir a la búsqueda de empresas altamente competitivas y preparadas dentro del mercado actual. Pasando a los marcos teóricos, nuestro marco filosófico antropológico enmarca. En nuestro marco teórico se expresa la situación del mercado en el cual se desarrollan las pymes, la implementación de plataformas digitales en las pymes como estrategia ante la pandemia COVID. Pasando a la habilidad de investigación, el proyecto reúne características. Modelos teóricos. Dentro de la presente investigación se plantea el uso del modelo documental, debido a que este nos permitirá recopilar toda esa información clave y esencial para el propósito de este proyecto. De igual forma se hará uso del modelo experimental, debido a que este nos facilitará el realizar la medición y evaluación de la capacidad de adaptación que tuvieron las pymes ante los cambios provocados por la pandemia de COVID-19. De igual forma se identificará y evaluará el impacto negativo o positivo que tuvieron la toma de decisiones, las acciones y estrategias implementadas por las pymes ante los cambios no previstos provocados por esta pandemia. Enfoque de investigación. El modelo de enfoque de nuestro proyecto es multimodal, debido a que dentro de él se integrará el enfoque teórico y práctico. Dentro del enfoque teórico se utilizarán preguntas de investigación referentes a la situación del análisis, que en este caso es la implementación de plataformas digitales dentro de las pymes ante la pandemia de COVID-19 en México. De igual forma, dentro del enfoque práctico, se constará a través de la recolección de información proveniente de las fuentes seleccionadas. Estos dos enfoques en conjunto ayudarán a precisar y dar una dirección determinada, ayudando al cumplimiento de objetivos de este proyecto. Tipo de investigación y técnicas de investigación. Bueno, el tipo de investigación que se hace uso dentro de este proyecto es la investigación diagnóstica, puesto que es un método de estudio mediante el cual se logra conocer lo que ocurre en una situación específica. Es decir, que se trata del análisis de una serie de sucesos con el objetivo de identificar los factores que promueven la aparición de este fenómeno, que en este caso nos ayudará a determinar cómo es que las pymes logran adaptarse a plataformas digitales mediante la demanda existente en el mercado de promocionar y seguir funcionando a través de las medidas tomadas ante la pandemia de COVID-19. De igual forma, las técnicas de investigación utilizadas dentro de la metodología se plantea en este proyecto el gestionar y aplicar métodos de evaluación de procesos de digitalización organizacional dentro de las actividades de trabajo diario, así como dentro de los procesos de selección, reclutamiento, capacitación, dentro del área de producción y comercialización, debido y gracias a la utilización de métodos de investigación para identificar las características y oportunidades de las pymes en México que ayuden a valorar la validez, así como la confiabilidad de las estrategias organizacionales implementadas para la fácil y óptima adaptación de las pymes ante las nuevas demandas competitivas. De igual forma, se plantea el uso de la técnica de
documentales, debido a que esto nos ayudará a recopilar toda esa información esencial y de una forma confiable de las empresas y organizaciones. De igual forma se plantea el uso de información, como ya se había mencionado, de las mismas organizaciones, de organismos centrales del país que se encargan de recopilar toda esta información, y de igual forma de artículos que profundizan un poco más sobre el tema de la adaptación. Herramientas de investigación. Dentro de las herramientas de investigación existen dos clases. Las herramientas de software son aquellas que nos ayudarán a realizar tanto el análisis como una forma de organizar toda esa información recopilada, al igual de generar estas estrategias y herramientas que nos permitirán realizar la evaluación y medición del impacto. Las herramientas de software son Word y Excel, al igual las herramientas de buscadores digitales nos ayudarán a realizar esta búsqueda de la información clave y esencial para realizar dicho análisis y cumplir así con él y los objetivos de este proyecto. Las herramientas digitales son Google Chrome y Microsoft Edge. Fases de la investigación. Bueno, las tres fases que vamos a tocar dentro de la investigación de nuestro proyecto es la conceptual, metodológica y empírica. Bueno, la conceptual. En la conceptual nos planteamos obviamente el objetivo y fin que va a tener este proyecto, que en este caso se estableció que es la investigación sobre el análisis de la implementación de plataformas digitales dentro de las pymes ante la pandemia de COVID-19 en México. Esto ya que a lo largo del tiempo se ha hablado sobre los retos de adaptación que han tenido que enfrentar las organizaciones, y en su mayoría estos no han sido previstos. Por ello es algo importante y fundamental el tener ese conocimiento de cuáles son los procesos, oportunidades y características que ayudan a estas empresas a realmente lograr adaptarse a su nuevo entorno. De igual forma, debido a que ya existía una problemática latente dentro de las pymes en México, esto puesto que muchas pymes no conocen las características, estrategias, procesos y acciones que le ayudan a adaptarse con mayor facilidad a sus nuevos entornos, así como a esos cambios que no son previstos. Dentro de la metodología se plantea la investigación documental que nos permite obtener toda esta información sobre las características, oportunidades, estrategias y procesos que implementan las pymes para realizar su adaptación. En este caso es esa adaptación a plataformas digitales. Para hacer esto frente y ayudar a su óptimo desarrollo competitivo dentro de los nuevos cambios que tuvo el mercado ante la pandemia de COVID-19. Una vez que ya se recopiló toda esta información relevante tanto de la situación económica, social y de la situación en la que se encuentran las organizaciones en específico, se toma o se va a realizar la evaluación de todos estos pros y contras de los elementos que ayudaron al éxito de las pymes dentro de su adaptación. De igual forma, para esta investigación se tomará en cuenta las pymes mexicanas que registraron casos de éxito y fracaso en el proceso de adaptación, correspondiendo a un 25% de total de todas estas organizaciones dentro de México. Como ya habíamos dicho, dentro de estas pymes de casos de éxito y casos de fracaso, por así decirlo, dentro de la adaptación, es que se plantea realizar el análisis y la evaluación de los pros y los contras que llevaron a esta empresa a tener ese resultado. De igual forma, en el lado empírico, se plantea la realización de un cuadro comparativo que nos permita la visualización esquematizada de la información de cada una de estas pymes. Esto para colocar la información de forma que sea más fácil para analizar el impacto negativo y positivo que tuvo la forma de actuar de estas pymes, direccionando así al propósito central de este proyecto, que es ayudar e identificar esa capacidad de adaptación que tienen las pymes hoy en día, en este caso,
para adaptarse a un medio digital que se ha convertido en la actualidad en algo esencial para todas estas personas. Y los cambios que provocó la pandemia de COVID-19 impulsaron aún más todos estos cambios y modificaciones dentro de la forma de comercializar y de realizar el trabajo, ya que la forma tradicional no se adecuaba a las medidas sanitarias ni mucho menos a la evolución, porque todos sabemos que el hombre va evolucionando debido a todos estos recursos que llegan a él para nutrirse. De igual forma, se nos hace muy importante el resaltar y destacar qué es lo que ayuda a una organización a lograr adaptarse de una forma óptima y qué y por qué características y decisiones son las que la llevan al fracaso dentro de esta adaptación. Los instrumentos de evaluación que utilizamos para la realización del proyecto a lo largo del semestre fueron dos. El cuadro comparativo, porque bueno, es una herramienta que ayuda para el estudio y la exposición de ideas y pues de alguna manera es muy útil y pues ayuda a mejor entendimiento y en este caso pues nos ayuda con la cuestión del proyecto a entender de mejor manera el tema acerca de las pymes relacionados a lo que pues se está viviendo actualmente, que es la pandemia, el COVID-19. La otra es una tabla de verificación que, bueno, de igual manera, nos ayuda a tener un mayor control de la información y pues así como tiene para lo que sirve el cuadro comparativo, pues es verificar lo que dice, tabla de verificación es verificar y que bueno, pues nos permitirá saber más acerca de este tema de las pymes y la pandemia. Bueno, acerca de las características de la población, pues es en la cuestión demográfica, fueron principalmente para las pymes de 1 a 20 años de funcionamiento y bueno, que esas estén localizadas dentro del territorio nacional. Porque, bueno, pues tomamos la cuestión de este tiempo porque muchas empresas, pues luego lo que queremos es estas que ya tienen un poquito más de antigüedad o mm, un mayor tiempo dentro del mercado o lo que ellos ofrecen. Porque, bueno, como bien hay pymes que apenas van funcionando y pues no tienen tanto o a lo mejor es más fácil que se puedan ellos adaptar o que ya estén en la cuestión de la problemática que estamos designando dentro del proyecto. Y bueno, pues y estas pymes que ya llevan pues más tiempo, pues están acostumbradas a tener cierto o llevar de alguna manera su empresa y no utilizar tanto las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como bien lo menciona, por el tiempo, tienen otras maneras de ofrecer sus productos y cuestiones así. Pero pues aquí, conforme al paso de los años, una pyme o una empresa se tiene que ir actualizando. Entonces, por eso es que ahora con lo de la pandemia, pues muchas empresas lo que tuvieron que hacer es ofrecer sus productos por plataformas digitales para que de alguna manera no se vieran afectadas por este confinamiento que se vivió y no solamente pues en México, ¿no? Sino a nivel mundial. Y hay casos de empresas que a lo mejor, hay casos de empresas que por no utilizar o a lo mejor no quererse actualizar al utilizar estas plataformas, pues se vieron severamente afectadas en la cuestión económica y por eso es que nuestro proyecto, el análisis y el por qué se debe de
incorporar estas plataformas digitales dentro de estas pymes por esta problemática del COVID-19. Entonces, también pues, bueno, que elegimos que sea a nivel nacional, porque bueno, que la cuestión de México, porque tampoco nos vamos a ir a nivel mundial, porque bueno, pues son a lo mejor otras culturas, son países que a lo mejor sí lo tienen bien implementado y es más fácil, entonces a lo mejor nosotros no conocemos por la cuestión del idioma, entonces por eso es mejor que sea territorio nacional y pues con estos años de funcionamiento dentro de las mismas. Bueno, la determinación de nuestra muestra tenemos la muestra con el 50, la población o universo que es con el 100 y tenemos un margen de error de 0.15. Tenemos como resultado 30.98 dentro de la determinación de nuestra muestra, que esto es con la cuestión de las pymes. La línea de investigación a la cual pertenece nuestro proyecto es dentro de la línea de desarrollo organizacional. La investigación que se realizó acerca del tema del análisis de las plataformas digitales en las pymes fuimos Martínez Juárez, Giselle Giovanni, Cisneros López, Erika Karina, Jiménez Camacho, Alondra Chungli y su servidora Antunes Chocotla Itzel. Somos de la carrera o de la licenciatura en Administración de Empresas. Somos o pertenecemos al grupo 4611. Y bien, pues este proyecto está liderado por mi compañera Giselle Giovanni y como participantes estamos las demás, inclusive yo. Esto, bueno, pues se realizó como bien está a lo largo del proyecto para saber estas problemáticas y qué tanto las pymes pues usaron las plataformas digitales por este tema de la pandemia y de alguna manera pues darnos cuenta si estas empresas están dispuestas a seguirse actualizando y que pues no se vean afectadas y pues también dar la cuestión de la importancia del por qué lo deben de hacer, porque bueno, hoy en día es lo más importante, se tiene que realizar o es lo que las empresas están utilizando y pues para que no pase como otros establecimientos o otras empresas como Blockbuster, que era una empresa dedicada a la cuestión de la renta de películas, pero como en sedes, pero más grandes, cuadrados. Entonces, por no quererse actualizar, pues ya no existen, ya son, de hecho sí, ya no existen. Y pues ahorita lo que está más son plataformas digitales, que es a lo que venimos realizando esta investigación, como Netflix, como HBO, Disney Plus, donde ya los usuarios pueden pues pagar cierta cantidad al mes y pueden ver las películas que quieran, tanto las actuales como películas viejitas o de hace años. Entonces, he ahí la importancia del por qué lo tienen que hacer. Bueno, dentro de nuestro cronograma tenemos diferentes actividades que se realizaron en un lapso de tiempo. Esto, bueno, para poder llegar y realizar de manera adecuada la investigación, el proyecto y en su tiempo determinado. Como primer punto tenemos la recopilación de información financiera y organizacional de las empresas durante la pandemia. Esto, bueno, pues se realizaron análisis, las problemáticas, cuestión financiera, acerca de estas pymes o de estas organizaciones dentro o durante
la pandemia. Como segundo punto tenemos la elaboración del listado de casos de éxito y fracaso y en el análisis comparativo entre ambas. Esto en algunas empresas, como bien lo mencionaba, como Blockbuster, Kodak, otras empresas que nos ayuda a comparar el por qué estas empresas no quisieron adaptarse o utilizar estas plataformas digitales y de cómo del éxito que tenían llegaron al fracaso. Entonces, lo que se quiere saber o evitar es que posiblemente otras empresas, otras pymes que ya llevan años, no quieran utilizar este método o estas plataformas, les pueda pasar lo mismo que a estas empresas. Entonces, por eso se realiza esta comparación, este análisis comparativo de cómo se puede llegar a ayudar y pues ver la cuestión en que puede afectar. Como tercer punto tenemos la valoración de las estrategias implementadas por las empresas de caso de éxito y fracaso y pues el análisis de resultado que viene casi de la mano con lo que mencionaba anteriormente. Como cuarto punto tenemos la gestión de estrategias en base a los resultados obtenidos, bueno, conforme a lo que se realizó, pues obteniendo los resultados, el análisis y cuestiones así. Como quinto punto tenemos el análisis de los resultados y la formación del trabajo final. Ya estos, bueno, pues ya son los últimos puntos, ya lo poco que falta para terminar el proyecto, ya dando a lo mejor unas mayor análisis, ya saber o tener un mejor manejo de la información, ya referencias, últimos detalles para concluir. Bueno, como fuentes de financiamiento tenemos los recursos propios con un monto de 5,000 pesos, los recursos externos nacionales con un monto de 1,500, recursos internacionales no tenemos cantidad y esto nos da un total de 6,500. Si bien estos recursos propios incluyen la cuestión de la investigación, la búsqueda de información, también, bueno, las aportaciones que se realizaron, aportaciones por parte de las empresas o las pymes que a lo mejor se llevó la investigación o el compararlo, cuestiones así más como financieras para poder llevar a cabo esta investigación y este proyecto. Como referencia, bueno, pues utilizamos bastantes referencias. Toda esta información pues fue sacada de libros, de internet, que fueran fuentes confiables para llevar de mejor manera esta investigación y pues así poder realizar adecuadamente este análisis teniendo en cuenta la información que teníamos al alcance acerca de las pymes, acerca de lo que se estaba pasando con los efectos del COVID, antes, durante y después de este virus o de esta pandemia, cómo ha ido afectando la economía en la cuestión de las pymes, las investigaciones, cuadros comparativos, análisis, determinaciones de muestra, etcétera. Entonces, pues sí se llevaron bastantes investigaciones. También se tomaron en cuenta las referencias que el profesor Cetina nos compartía al realizar o al mandar parte del proyecto. También vienen incluidas las
fuentes de información que nos compartía para, bueno, tener un mejor conocimiento y por realizar un proyecto adecuado con las especificaciones que pedía el profesor. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte. Lo que puedo decir es que fue un proyecto y una investigación bastante interesante saber las cuestiones y los efectos que tuvo pues esta pandemia en las pymes y el por qué es importante actualizarnos o que las empresas actualicen y utilicen plataformas digitales, porque bueno, en la actualidad es lo de hoy, por lo mismo que no se puede salir, que se tiene que tener un mayor cuidado o no un contacto directamente con la gente. Entonces, pues tuvieron que buscar tanto las empresas como las personas, los usuarios, formas de pues vender productos y que estos no llegaran al quiebre y que bueno, que las personas que consumen no se quedaran sin sin esos productos y se vieran afectados. Entonces, pues sí fue una modificación, una actualización bastante por parte de las empresas, el que otras personas a lo mejor, bueno, como bien lo mencionaba, empresas que ya tienen años y que a lo mejor estaban o utilizaban cierto método para la venta de su producto y que de pronto de un tiempo de un mes en adelante tuvieran que buscar otras opciones para que no se vieran afectados, pues fue difícil, al igual que las personas que se puede decir usuarios o consumidores, que en este caso a lo mejor no tenían idea de cómo utilizar redes sociales o que a lo mejor no tenían una computadora, un celular o no utilizaban a lo mejor una red o cosas así, tener que actualizarse para, bueno, para poder tener estos productos y que de alguna manera también no les afectaran. Y bueno, todo esto pues hay una relación, ayudar a la economía de los países, etcétera. Entonces son muchas cuestiones que pues dentro de esta investigación se fueron eh, mostrando o se fueron la importancia del por qué y sin embargo pues fue un tema bastante interesante tanto para mí como para mis compañeras y pues bueno, nuevamente esto sería todo por parte de nosotras. Muchas gracias.